El letrero al borde de la manzana decía, Blackwood Edge, programado para demolición. Las letras estaban a medio caer. La cerca alrededor del edificio tenía un hueco lo suficientemente ancho para que un hombre adulto pudiera deslizarse. La mayoría de las ventanas en los 12 pisos de arriba estaban oscuras. Unas pocas, dispersas como dientes que faltaban, aún guardaban un débil resplandor anaranjado detrás de cortinas rasgadas. Los últimos inquilinos. Los que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Tristán Vale salió del sedán negro a las 9 en punto, cerró la puerta detrás de él y le dijo al conductor que se marchara. El conductor dudó. Jefe, ¿está seguro? ¿Solo? Ve. El auto se alejó hacia la noche de Brooklyn. Tristán observó cómo las luces traseras rojas desaparecían doblando la esquina. Luego ajustó el cuello de su largo abrigo negro y caminó hacia el edificio. Tristán vino solo porque Marcus Doyle lo había exigido así. Un informante que no habla con nadie más que contigo. Sin guardias, sin nombres. 10 minutos y nos da al hombre de Caín que está adentro. Marcus lo había dicho con esa media sonrisa que siempre usaba cuando el trabajo era delicado. Tristán había confiado en esa sonrisa durante casi una década. Tristán cruzó las puertas rotas del vestíbulo. El aire adentro olía a concreto húmedo y pintura vieja. Un tubo fluorescente parpadeante colgaba de 2 cables del techo. El elevador estaba sellado con cinta. Un montón de correo basura había sido barrido hacia una esquina y olvidado allí durante meses. Tristán no tenía miedo. El miedo era algo que otros hombres cargaban. A sus 37 años, había entrado a habitaciones peores que esta y había salido de todas ellas. Bajo el abrigo, una Glock descansaba contra sus costillas. En su bolsillo, una navaja doblada. Y alrededor de él, la armadura invisible de un nombre que nadie en los 5 Boroughs pronunciaba sin bajar la voz. Tristán estaba a 3 pasos de la escalera cuando una pequeña mano agarró el dobladillo de su abrigo y jaló con fuerza. Tristán giró. Su mano derecha ya se estaba moviendo hacia la pistola antes de que sus ojos encontraran la amenaza. No había ninguna amenaza. Había una niña. Una niña pequeña, no más alta que su hebilla del cinturón, parada en la sombra de una unidad de buzones oxidados. Su chamarra era 2 tallas demasiado grande. Sus jeans estaban rasgados en la rodilla, no por moda, sino por uso. La suciedad le manchaba una mejilla. Su cabello estaba recogido con una banda de goma que alguna vez había sido roja. Pero sus ojos, azul pálido, bien abiertos, sin parpadear, no eran los ojos de una niña que hubiera entrado al vestíbulo equivocado por error. Eran los ojos de alguien que había estado esperándolo. La niña puso un dedo en sus labios. Quédate callado, susurró. Sígueme. No dejes que te vean. Tristán la miró fijamente. Casi se rió. Casi. En cambio, extendió la mano para quitarle los dedos de su abrigo. Chica, te equivocaste de señor. Doyle no viene solo. La mano de Tristán se detuvo. La niña no retrocedió. No se echó para atrás ante su tamaño. Solo apretó más fuerte la tela del abrigo y habló más rápido, más bajo, como si cada palabra le costara algo. Hay 4 de ellos en el 7º piso. 2 junto a las escaleras, 2 dentro del apartamento. Llevan allí desde las 8. Te están esperando. El vestíbulo quedó completamente quieto alrededor de Tristán Vale. Nadie. Nadie en esta ciudad. Nadie en esta tierra sabía de esta noche excepto Marcus Doyle. No Dom. No Bella. No el conductor. Marcus lo había arreglado él mismo desde su propio teléfono, parado en la propia cocina de Tristán. Y sin embargo, esta niña, esta extraña de 8 años, descalza y con la cara sucia, sabía el número del piso, sabía el conteo de hombres, sabía el nombre. Tristán la miró de nuevo, y esta vez vio lo que había pasado por alto la primera vez. Ella no le tenía miedo a los 4 hombres de arriba. Le tenía miedo a lo mucho que él estaba tardando en creerle. Por favor, susurró. Y Tristán Vale, que jamás en su vida adulta había dejado que un extraño lo guiara a ningún lado, dio un lento paso atrás de la escalera y siguió a la niña hacia la oscuridad. La niña se movió antes que él.
Nora se deslizó a lo largo de la pared del vestíbulo con el hombro rozando la pintura. Tristán, después de un segundo de incredulidad, la siguió. Los pequeños tenis de Nora no hacían ningún sonido sobre el piso de mosaico. Las suelas de cuero de Tristán le sonaban como disparos en sus propios oídos. Ajustó su peso hacia el borde exterior de cada pie, tal como le habían enseñado 20 años atrás. Y aún así, Nora era más silenciosa que él. En la esquina del pasillo, la niña se detuvo. Tristán también se detuvo. Nora señaló hacia arriba, no hacia nada obvio, simplemente arriba. Tristán miró, un detector de humo, redondo, blanco, inocente. Habría caminado bajo él 1000 veces en un edificio como este sin pensarlo 2 veces. Pero Nora inclinó la barbilla hasta que Tristán siguió el ángulo de su mirada. Y entonces vio el pequeño punto negro en la cubierta de plástico, una lente de agujero de alfiler, del tipo que un hombre paga $800 y coloca cuando no quiere que nadie sepa que está observando. Nora esperó hasta que Tristán asintió. Luego se deslizó bajo la cámara, completamente pegada a la pared, y le hizo señas de que hiciera lo mismo. Un hombre adulto en un abrigo a medida no se desliza con elegancia bajo nada. Tristán se dobló de rodillas, odiando cada centímetro de ello, y pasó bajo el lente con la espalda raspando la pintura vieja. La siguiente cámara estaba escondida dentro de un tomacorriente a la altura del tobillo. Nora la pisó por encima sin mirar. La de después estaba metida en el marco de un gabinete de extinguidor de incendios. Nora sabía que estaba allí antes de llegar a ella. No las contaba. No dudaba ante ninguna de ellas. Nora se movía por el pasillo como un venado se mueve por un bosque en el que nació. Esto no es una niña explorando un edificio, pensó Tristán. Esta es una niña que está sobreviviendo uno. Al final del corredor, donde un letrero con letras rojas sobre una puerta de acero decía salida sellada por orden de la ciudad, Nora se arrodilló. Sus dedos encontraron la esquina inferior del panel de la pared y jaló. Un rectángulo de madera contrachapada, del tamaño de un libro grande, quedó suelto en su mano. Detrás había un hueco justo suficientemente amplio para un cuerpo pequeño, o para un hombre adulto de rodillas. Nora pasó primero. Tristán la siguió, con los hombros raspando ambos lados, su abrigo enganchándose una vez en un clavo doblado que dejó un largo desgarro en el forro. No se detuvo a revisar el daño. Al otro lado, oscuridad, concreto, olor a óxido y humedad. Una escalera de servicio, sin iluminación, olvidada por los planos que probablemente le habían dado al equipo de demolición. Tristán atrapó la muñeca de Nora suavemente en la oscuridad. ¿Quién eres tú? Su voz salió más baja que un susurro. ¿Cómo sabes el nombre de Doyle? Nora no respondió. Solo levantó la mano libre y puso un dedo sobre sus propios labios. Luego señaló hacia arriba, a través del concreto sobre ellos, pisadas. 2 hombres, botas pesadas. Un par caminaba de un lado al otro. El otro par estaba quieto. Tristán cerró los ojos y dejó que su oído hiciera el trabajo que sus ojos no podían. Una voz, amortiguada por el piso entre ellos, descendió hasta él. Ya debería haber llegado, dijo la voz de Doyle. Las 9 ya pasaron. Una segunda voz. Más baja. Impaciente. Relájate. Doyle dijo que vendría solo. Ese hombre no sabe llegar tarde cuando el trabajo huele a dinero. Tristán dejó de respirar. Conocía la primera voz. Había escuchado esa voz reírse en una boda en Queens 6 meses atrás. Había pagado el alquiler de esa voz durante 3 años. Había confiado en esa voz para que se sentara en un auto estacionado afuera del cementerio de su propia madre. Reyes. Reyes estaba arriba. Reyes estaba esperando para matarlo. La niña sintió el cambio en Tristán. La forma en que una quietud le cayó sobre los hombros como un abrigo oscuro que se acomoda en su lugar. Y Nora no esperó a que Tristán se recuperara. Su pequeña mano encontró la de él, le rodeó 2 dedos y jaló hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia el sótano, donde la oscuridad se hacía más profunda y el aire más frío y los hombres de las botas no podrían seguirlos. El sótano olía a piedra mojada y a algo más antiguo, algo a roedores. Un solo foco en un cordón de jalar colgaba muerto al final del corredor. Nora no lo alcanzó.
No necesitaba luz para encontrar el camino. Se detuvo ante la última puerta a la izquierda, una puerta de servicio de acero abollada cerca del manubrio con la palabra caldera estarcida en amarillo desvanecido. Nora escuchó durante 3 segundos. Luego llamó, 2 golpes, una pausa, 3 golpes. Algo pequeño se movió detrás de la puerta. Nora la empujó y la abrió. Adentro no había una sala de calderas. Había sido una en algún momento. El viejo horno había sido arrastrado hacia afuera y las tuberías de cobre habían sido extraídas mucho antes. Lo que quedaba era una caja de concreto del tamaño de un closet grande, iluminada por un solo farol de batería recostado de lado en la esquina. La luz era amarilla y débil, y hacía que cada sombra se inclinara. En esa luz, sobre una cobija doblada contra la pared del fondo, estaba sentado un niño. Era pequeño, más pequeño de lo que debería haber sido para cualquier edad que Tristán pudiera adivinar. Tenía el cabello pálido de su hermana y los ojos azules de su hermana, excepto que los suyos estaban enrojecidos por la falta de sueño, y por algo más, el brillo vítreo de una fiebre que subía. Una cobija de lana estaba enrollada alrededor de sus hombros y jalada sobre sus orejas. Sus labios tenían un tenue tono azul en las comisuras. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido, y cada respiración llegaba con un silbido fino y arrastrado. El niño vio a Tristán. No gritó. Ni siquiera se estremeció. Sus dedos solo se apretaron alrededor de algo pequeño y negro en su puño. Nora se arrodilló primero a su lado, le quitó el cabello de la frente y se volvió hacia Tristán. Cuando habló, su voz era diferente de la que lo había guiado por los pasillos. Más suave. Más joven. Este es Eli. Es mi hermano. Tiene 6 años. Hizo una pausa. Tiene asma. Tristán no se movió del umbral. Sus ojos recorrieron la habitación de la forma en que recorrían todas las habitaciones. Catalogando. Una bolsa de plástico de supermercado con 2 talones de pan endurecidos en los bordes. 3 botellas de agua, una casi vacía. Un envoltorio de comida rápida arrugado. Un inhalador de rescate en el piso junto al farol, tapa naranja, cuerpo azul, con el pequeño contador de lado marcando un solo dígito. 4 dosis restantes. Quizás 5. Tristán se agachó. Incluso agachado, era más alto que el niño sentado. ¿Cuánto tiempo? Dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan los dos escondidos aquí abajo? Nora miró el piso. Por primera vez desde que le había agarrado el abrigo arriba, parecía insegura de su respuesta. Como si decirlo en voz alta lo haría real. 5 días. Tristán cerró los ojos por un segundo. 5 días de este aire. 5 días de este frío para un niño cuyos pulmones ya eran una batalla. Cuando abrió los ojos de nuevo, Eli le estaba extendiendo la cosa negra. Un pendrive USB. Simple, barato. Del tipo que se vende en un paquete de 3 en una farmacia. La pequeña mano del niño temblaba tanto que el pendrive repiqueteaba contra sus propios nudillos. Papá dijo, susurró Eli, y tuvo que detenerse para jalar una bocanada de aire. Papá dijo que solo se lo diera al hombre que se llama Vale. El aire abandonó la habitación. Tristán Vale había escuchado su propio nombre pronunciado de 1000 maneras. En salas de juntas, en juzgados a los que nunca había entrado. En oraciones a su favor y maldiciones sobre su cabeza. Nadie fuera de la familia pronunciaba ese nombre en abierto. Nadie dentro de la familia se lo decía a los niños. Había exactamente un hombre más allá de los muros de la organización a quien se le había confiado la forma completa del nombre. Vale. No, jefe. No, señor. Vale. La manera en que un hombre lo escribe en un documento que lo sobrevivirá. Thomas Bennett. Es contador. Tranquilo, preciso, de hablar suave. Un hombre que había equilibrado libros contables que ningún auditor honesto vería jamás. Un hombre que había salido de la organización 18 meses atrás con una pensión y un apretón de manos. Un hombre al que los periódicos habían llamado suicidió 3 semanas atrás. Una bañera, una navaja, un caso cerrado. Tristán extendió la mano y tomó el pendrive de la mano del niño. Sus dedos, los dedos que habían firmado órdenes de ejecución sin temblar jamás, temblaron una vez alrededor del plástico.
No había sentido ese temblor en 15 años. Volvía ahora, en una habitación de concreto bajo un edificio condenado, entregado por un niño de 6 años con los labios azules. Tristán deslizó el pendrive en el bolsillo interior de su abrigo, el que estaba más cerca de la pistola. Luego se bajó hasta sentarse en el piso de concreto, no de pie, no imponente. Un hombre de su talla no se sienta en el suelo de un sótano. Lo hizo de todos modos. Y miró a la niña a través de la luz del farol. ¿Cómo te llamas? Nora. Su voz era más pequeña que la de arriba. Nora Bennett. Bennett. Claro que era Bennett. Nora. Tristán mantuvo la voz tranquila. No la suavizó de la manera en que los adultos suavizan sus voces para los niños. Sabía que Nora detectaría la mentira en eso. Solo le quitó el filo. El filo que hacía a los hombres adultos alcanzar sus billeteras más rápido. Necesito que me digas la verdad ahora. Toda. Nora bajó la cabeza. Sus manos se juntaron en su regazo y apretó sus propios dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Ellie la observaba desde debajo de la cobija. Él ya sabía lo que ella estaba a punto de decir. Tristán lo vio en la forma en que los ojos del niño se humedecieron y no apartaron la mirada. Yo solía vigilarte, dijo Nora. La habitación quedó muy quieta. Tristán no se movió, no parpadeó. Nora tragó saliva. Su pequeño pecho subió y bajó como si estuviera reuniendo algo muy pesado. Después de que papá murió, no teníamos ningún lugar. El casero iba a poner nuestras cosas en la acera. Un hombre vino al motel donde nos estábamos quedando hace 3 meses. Al principio fue amable. Dijo que se llamaba señor Doyle. Dijo que conocía a papá del trabajo. Dijo que la medicina de Ellie era cara y que podía ayudarnos a pagarla si yo hacía mandados para él. ¿Qué tipo de mandados? Vigilar a un hombre. Una pausa. ¿Qué hombre? Un hombre alto. Los ojos de Nora se levantaron rápidamente, asustados, y volvieron a bajar. Siempre usaba un largo abrigo negro. Salía de un edificio alto en la calle 52 a las 8 de la mañana. Tomaba café de un vaso de papel azul. Se subía a un auto negro con vidrios polarizados. Yo tenía que anotar los horarios, lo que vestía, con quién hablaba, a dónde iba el auto, si podía seguirlo en el metro. La mandíbula de Tristán se tensó con fuerza. No dijo nada. No sabía que eras tú, susurró Nora. No sabía que el hombre tenía un nombre. El señor Doyle solo lo llamaba él. Dijo que yo estaba ayudando a la gente. Un músculo dio un salto en la comisura del ojo de Tristán. No dejó que llegara al resto de su cara. Y luego. La semana pasada estaba afuera de la oficina del señor Doyle. Había ido a recoger el reabastecimiento del inhalador de Ellie. La puerta no estaba bien cerrada. Él estaba al teléfono. Lo escuché decir. La voz de Nora se quebró. Dijo, cuando Vale entre a Blackwood, termina ahí. Los hombros de Nora empezaron a temblar. Las lágrimas habían abierto surcos limpios a través de la suciedad en sus mejillas. No sollozaba. Lloraba de la manera en que lloran los niños cuando ya han aprendido que sollozar no sirve de nada. No te conocía, señor. Sigo sin conocerte. Pero sé que mataron a mi papá. Papá me dejó una nota antes de morir. Me dijo que no confiara en el señor Doyle. Dijo que si algo le pasaba, yo tenía que encontrar al hombre alto del abrigo negro y darle el pendrive. Dijo que el hombre alto tiene sus propias reglas. Y dijo que también están buscando a Ellie, porque Ellie estaba en el apartamento la noche en que vinieron por papá. Ellie los vio. Ellie jaló la cobija más alto sobre su boca. El silbido en su respiración había aumentado de volumen. Tristán miró a la niña que había sido su sombra durante 3 meses y que esta noche se había negado a convertirse en su ejecutora. Los ojos de Nora sostenían los suyos sin parpadear, asustados, agotados, honestos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, un hombre que había dejado de creer en la honestidad de cualquier persona mayor de 12 años se dio cuenta de que era él quien estaba recibiendo una segunda oportunidad. Tristán metió la mano en el bolsillo interior opuesto de su abrigo y sacó un delgado dispositivo negro mate del tamaño de un libro de bolsillo.
No tenía marca, no tenía logotipo, no tenía letras del teclado desgastadas por años de uso en oficina. Lo había construido para un hombre en Zúrich que fabricaba 3 al año y cobraba más por cada uno de lo que la mayoría de las familias ganaba en una década. Tristán lo colocó en el concreto frente a él y lo encendió. La pantalla se despertó en un suave resplandor rojo que no llegaba hasta el niño en la cobija. ¿Qué es eso?, susurró Nora. Una herramienta. Tristán no levantó la vista. Quédate callada. Tristán deslizó el USB en el puerto del lado. La máquina lo leyó, lo sopesó, decidió que no era una trampa y lo abrió. 3 carpetas, transacciones, traidores, seguro. Tristán se quedó mirando esa última palabra un momento. Seguro. Thomas Bennett había sido un hombre de humor tranquilo. Los niños, entendió Tristán de inmediato, no eran el seguro. La carpeta lo era. Thomas había dejado un registro de todo para que quien lo abriera también encontrara la razón para proteger lo que él ya no podía proteger él mismo. Tristán abrió transacciones primero. La pantalla se llenó de filas, fechas, montos, códigos de enrutamiento, números de cuenta, cientos de ellos. Tristán fue pasando. 2 años de movimientos de la familia Val, con dinero limpio pasando por restaurantes, préstamos de construcción, envíos de importación, estacionamientos, una lavandería en Queens que existía solo para perder dinero en papel. Tristán conocía cada uno de esos movimientos de memoria. Había firmado cada uno de ellos. Pero al final de cada fila, en una columna que nunca había aprobado en ningún libro de contabilidad que ningún contador le hubiera puesto enfrente, había una segunda transferencia. Al principio pequeña, 2% de un ingreso, 4 de un envío, errores de redondeo, el tipo de cosa que desaparece si un hombre no la está buscando. Luego más grande. 6. 9. 11. Cada una de esas transferencias secundarias terminaba en el mismo destino. Una cuenta numerada, sin nombre. Gran Caimán. Tristán se desplazó hasta el final y leyó el total acumulado. 47 millones de dólares. 47 millones de dólares de su propio dinero, sacados de su propia organización bajo sus propias narices durante 24 meses. Su mano se apretó alrededor del borde del dispositivo hasta que la carcasa crujió. Obligó a la mano a relajarse. Los niños lo estaban mirando. Eli se había quedado muy quieto. Los ojos de Nora no habían dejado su cara. Tristán no dejó que su rostro mostrara nada. Tristán cerró la carpeta y abrió traidores. Un archivo de texto. 6 nombres. Una columna junto a cada nombre para el rol, los años de servicio y el último punto de contacto conocido. Reyes. Callahan. Ortega. 2 nombres que había ascendido el año pasado. Un quinto por quien había intercedido personalmente cuando la guardia vieja quería sacarlo. Y en la cima de la lista, escrito con la misma fuente estable que los demás, como si fuera apenas un elemento de línea, Marcus Doyle, consigliori de Tristán Vale, 14 años de servicio. Tristán cerró la carpeta sin abrir seguro. Leería esa parte después, solo, donde el temblor de una mano no importaría. Junto al farol, Eli tosió. No era la tos de un niño. Era el sonido húmedo y desgarrador de unos pulmones que habían estado trabajando demasiado duro durante demasiados días en un aire que nunca deberían haber respirado. El niño se inclinó hacia adelante, presionó la frente contra sus rodillas y alargó la mano hacia el inhalador de tapa naranja con una mano que casi no tenía fuerzas. Tristán lo vio tomar el soplo. Vio el pequeño contador bajar a 3. El cálculo se completó solo dentro de su cabeza en el tiempo que le tomó al niño exhalar. Volver a casa no era una opción. Su casa en Long Island tenía las huellas digitales de Marcus Doyle en cada manija de puerta. Su auto estaba rastreado. El conductor respondía a un horario que Marcus había escrito. Las casas de seguridad listadas en el libro contable de la oficina estaban listadas en el libro contable de la oficina, lo que significaba que Marcus las había visto, lo que significaba que Caín las había visto, lo que significaba que cada una de ellas era una tumba con la tierra ya removida. Tristán sacó el USB del dispositivo, lo deslizó de vuelta en el bolsillo interior junto a la navaja doblada,
sobre el ritmo estable de un corazón que acababa de enterarse de que vivía dentro de una jaula que otro había construido. Luego miró a los dos niños al otro lado del farol y trazó un plan diferente. El teléfono personal de Tristán permaneció en su bolsillo, apagado, sin tocar. Cualquier señal que enviara desde este sótano pondría un punto en un mapa dentro de un servidor al que Marcus Doyle podía acceder en 90 segundos. En cambio, Tristán metió la mano en el forro del abrigo, en una ranura que solo su sastre conocía, y sacó un teléfono plegable del color del café viejo. Había sido activado una vez, 2 años atrás, y nunca usado. El número lo memorizaba exactamente un hombre vivo. Tristán lo abrió, marcó. 2 tonos. Esta línea, respondió una voz áspera como la grava. Dominique Russo no decía hola. Dom, escucha. El silencio al otro lado cambió de forma de inmediato. Dom había sido el consigliori del padre de Tristán antes de serlo de Tristán. 30 años adentro, en una misma familia, le enseñaban a un hombre la diferencia entre el jefe usando su voz normal y el jefe usando la voz que usaba, cuando el suelo acababa de irse de debajo de él. Te escucho. Que nadie sepa que estoy vivo. Nadie dentro de la familia. Ni Marcus, ni Reyes, ni el conductor, ni el turno de noche. De acuerdo. Necesito un vehículo sin identificación. Necesito una casa de seguridad que no esté en ninguna lista que la oficina haya visto jamás. Necesito a Bella y sobria aquí adentro en menos de 1 hora. ¿Quieres que te la traigan o que te lleven a donde ella está? Que me lleven a donde estoy yo. Blackwood, Brooklyn. Entrada de servicio por hoy. Señala 2 veces con los faros junto a la cerca y espera. Una pausa. Tristán, ¿estás herido? Estoy intacto. Tengo 2 civiles conmigo. Uno está enfermo y tiene problemas para respirar. Trae un inhalador. Albuterol. Dosis pediátrica. No le preguntes a Morris todavía. Está bien, simplemente no quiero que esté en esta llamada. Entendido. 40 minutos. Dom, sí. No preguntaste por qué. Sé por qué llamaste a esta línea, jefe. No necesito el resto todavía. La línea se cortó. Tristán dobló el teléfono y lo guardó. Esa, pensó, era la razón por la que un hombre como Dominique Russo seguía respirando a los 55 en un negocio que, rara vez dejaba que un consigliori llegara a los 40. Hacía las preguntas correctas. Y no hacía las equivocadas. Tristán miró a Nora. 40 minutos. No podemos quedarnos en esta habitación. Tu hermano necesita aire que no sea este aire. Nora asintió una vez, ya de pie, ya envolviendo los hombros de Eli con la cobija. Hay alguien arriba. Nora señaló con la cabeza hacia el techo. Tiene calefacción. Tiene una ventana que abre. ¿Qué? La señora Delany. 4º piso. Es la única que queda en el edificio además de nosotros. Tristán levantó a Eli. El niño no pesaba casi nada. Pesaba menos que el abrigo que Tristán llevaba puesto. Esa realización hizo algo dentro del pecho de Tristán que él archivó y no examinó. Subieron 4 pisos por la escalera de servicio. Nora lideró. Tristán vino detrás con el niño acunado contra su hombro, agradecido en cada rellano de que la respiración laboriosa de Eli fuera cálida contra su cuello. En el 4º piso, Nora se detuvo frente a una puerta pintada del mismo beige institucional que todas las demás puertas del pasillo, excepto que ésta tenía un pequeño ángel de cerámica pegado al aldabón. Nora tocó con un ritmo particular, largo, corto, corto. La puerta se abrió con cadena. Un ojo azul desvaído detrás de lentes bifocales gruesas. La cadena se soltó. La puerta se abrió del todo. Una mujer mayor con una larga cardigan gris estaba en el umbral. Miró a Nora. Miró a Eli. Luego su mirada viajó lentamente hacia arriba, por el largo abrigo negro, más allá de la pistola que no podía ver pero casi con certeza sentía, hasta el rostro del hombre que cargaba al niño. No jadeó. No retrocedió. Usted es el hombre de la fotografía que Thomas me dejó. Tristán se quedó inmóvil. Entren antes de que el pasillo nos escuche.
El apartamento olía a manzanilla y libros viejos. La señora Delany cerró la puerta, la aseguró y caminó sin decir una palabra hacia un aparador en la estrecha sala. Desde detrás de una foto enmarcada de una mujer mucho más joven en uniforme de enfermera, sacó un pequeño sobre del tamaño de una carta de naipes, sellado con una gota de cera. Lo presionó en la mano libre de Tristán. Lo dejó conmigo hace 3 meses. Dijo que un hombre vendría a buscarlo y que yo sabría reconocerlo cuando lo viera. Tenía razón. Tristán deslizó el pulgar bajo la cera. Una pequeña llave de latón. Un número grabado. Las iniciales de un banco privado en la avenida Madison. Una caja de seguridad. Tristán levantó la vista hacia la señora Delany. Señora Delany, ¿por qué los ayudó? La mujer no dudó. Porque fui enfermera durante 41 años. Porque su madre murió la noche en que Ellie nació y yo fui quien lo puso en brazos de su padre. Porque sé, señor Val, cuando un niño realmente necesita protección. Esperaron en la cocina de la señora Delany porque la cocina no tenía ventanas que dieran a la calle. La señora Delany puso una tetera al fuego por hábito, no por hospitalidad. Ellie tomó sorbos de agua tibia con miel de una taza despostillada, y su respiración se calmó un grado. Nora estaba sentada pegada al lado de Tristán en una silla de madera. Y en algún punto de esos 40 minutos, la pequeña mano de Nora había encontrado la manga de Tristán y se había cerrado alrededor del puño. Nora no soltó. A las 10:10 de la noche, el teléfono de emergencias en el forro de Tristán vibró una vez contra sus costillas. No necesitó abrirlo. Un vibrado significaba que Dom estaba en la cerca. Es hora. Tristán se puso de pie. Nora se puso de pie con él, todavía aferrada al puño. La señora Delany se levantó de su silla más despacio. No ofreció venir. No preguntó a dónde iban. Simplemente puso una mano brevemente sobre el cabello de Nora. De la manera en que una mujer pone la mano sobre algo que está soltando a propósito. Sé buena con él, dijo la señora Delany. Y dile a tu hermano que la señora Delany dice que siga respirando. Nora asintió sin hablar. En la puerta, la anciana miró hacia arriba a Tristán una última vez. Ahora tiene una llave, señor Val. Hay más en esa caja de lo que un hombre espera encontrar. Thomas no era un hombre descuidado. Lo sé. Vayan. Tristán levantó a Ellie de la silla de la cocina. La mejilla del niño se acomodó contra la clavícula de Tristán sin resistencia. De la manera en que algo muy cansado se acomoda. Y por segunda vez en la misma noche, el peso que no era un peso le hizo algo a Tristán que no podía nombrar. No usaron la escalera principal. Nora los guió hacia abajo por la misma ruta de servicio que habían subido, luego más profundo, más allá de la puerta del sótano hacia un subcorredor que Tristán no había sabido que existía. Un estrecho túnel de ladrillo corría bajo la manzana. Debía de haber sido una línea de vapor compartida con el edificio de al lado, antes de que el de al lado fuera demolido. El piso estaba arenoso con carbón viejo. El techo era tan bajo que Tristán tenía que agacharse. Nora lo caminó como si hubiera vivido allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Probablemente sí. El túnel terminaba en una escotilla oxidada. Nora presionó el hombro contra ella. No cedió. Tristán acomodó a Ellie en un brazo y ayudó a Nora a empujar. La escotilla se abrió hacia un callejón de servicio detrás del perímetro de la propiedad, 2 bloques de la cerca de demolición. Muy fuera del campo visual del 7º piso donde 4 hombres seguían, incluso en ese momento, esperando a un hombre que no iba a llegar. Un SUV negro sin identificación estaba parado al fondo del callejón con las luces apagadas. Mientras salían, la ventana del conductor bajó 1 centímetro. El rostro de Dom, sin sonrisa. La puerta trasera se abrió desde adentro. Bella Canty ya estaba en el asiento trasero. Había llegado en un abrigo oscuro sobre lo que parecía una blusa de seda de la que claramente no había planeado salir esa noche. Un maletín de cuero descansaba en su regazo. Sus ojos tomaron nota de Tristán, del niño contra su hombro, de la niña pequeña con la suciedad en los jeans, y no hizo ni una sola pregunta. Eso también era porque Tristán la conservaba. Tristán se dobló y colocó a Ellie sobre las rodillas de Bella.
Bella lo recibió como una mujer recibe a un niño al que ya decidió de antemano defender en un tribunal. Westchester, dijo Tristán. No la casa en Ray. La otra. La que no tiene papeles. Conozco cuál. Llama a Morris. Dile que es asma, exacerbación moderada, 5 días de mal aire y poco sueño. Manda el coche a recogerlo. No le des una dirección hasta que esté adentro de ella. Entendido. Nadie más. No la familia, no la oficina, no Marcus Doyle. Los ojos de Bella se levantaron ante ese último nombre y sostuvieron los de Tristán por un segundo completo. Luego asintió. Tristán se volvió para meter a Nora en el asiento junto a Bella y descubrió que Nora no había soltado su puño. Los pequeños dedos de Nora se habían puesto blancos de tanto apretar. ¿A dónde vas tú? La voz de Nora había vuelto a ser pequeña. Tristán se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Nora en el callejón frío. La rodilla en un charco que sentiría después. Tengo que volver al trabajo que tengo que hacer, Nora. Te van a matar. Van a intentarlo. El mentón de Nora empezó a temblar. Tristán la vio luchar contra eso y ganar. Escúchame. Tristán le quitó la mano del puño y la sostuvo en la suya. Era la primera vez en no podía recordar cuánto tiempo. Que había tomado la mano de alguien con suavidad. Te hago una promesa, y yo no hago promesas. ¿Me estás escuchando? Nora asintió. Te voy a encontrar. Voy a encontrar a tu hermano. Nadie los toca a ninguno de los dos jamás. Nunca más. Tristán lo había dicho. Había dicho la palabra promesa a otro ser humano por primera vez desde que él mismo era un niño. Y mientras las luces traseras rojas del SUV se llevaban a Nora y a Ellie por el callejón, Tristán Vale entendió con un frío peso claro en su pecho que un hombre que ha hecho tal promesa ya no puede morir de la manera en que había planeado hacerlo. Dom lo llevó de vuelta él mismo. No hablaron en el auto. No había nada que decir que pudiera decirse antes de que Tristán cruzara su propia puerta principal como un hombre que había estado donde dijo que estaría. La historia que construyó durante ese viaje era simple. Como las buenas mentiras son simples. Había ido a un bar en Red Oak en lugar de a la reunión. Había cambiado de opinión sobre el informante 2 bloques antes de llegar. Se había sentado solo en una mesa del fondo, tomó 2 dedos de bourbon que no terminó, y volvió a casa irritado. Tristán repitió los detalles para sí mismo hasta que sonaron más viejos en su boca que su memoria real del farol del sótano. Las puertas de la mansión Val en Long Island se abrieron a las 11:42. Graba bajo los neumáticos. La luz del porche encendida. Toda la casa luciendo exactamente como había lucido a las 7 de la tarde cuando se fue. Excepto que ya nada en ella era lo mismo. Tristán había crecido en esta casa. Había enterrado a su padre desde esta casa. Cada centímetro del mármol del vestíbulo había sido elegido por un hombre que había confiado en que su sobrino creciera junto a su propio hijo como un segundo hijo propio. Esta noche, subiendo esos mismos escalones, Tristán entendió que la casa había estado bajo ocupación durante años, y él había sido el último en darse cuenta. Tristán dejó que la puerta se cerrara detrás de él sin prisa. Puso sus llaves en el platón de plata, como siempre lo hacía. Marcus Doyle ya venía caminando por el pasillo. Estaba en mangas de camisa, sin saco, con la corbata floja, el uniforme cuidadoso de un hombre que quería parecer preocupado en nombre de otro. Jefe. Marcus se detuvo a 2 pasos de Tristán. Jesús, ¿dónde estabas? Te llamé una docena de veces. Nuestra gente en Blackwood dice que nunca apareciste. Tristán archivó eso. Marcus ya había sido informado, lo que significaba que Reyes ya había llamado. Lo que significaba que Reyes tenía ese número para llamar mucho antes de esta noche. Tristán dejó que una pequeña sonrisa cansada jalara una comisura de su boca. Le costó algo que solo notaría después. Algo surgió. Cambié de opinión. Llámalos de regreso. No me gustó el vecindario. ¿No te gustó? Marcus se interrumpió, rió. Una carcajada que en cualquier otra semana de la vida de Tristán hubiera sonado como alivio. Podías haberle avisado a alguien. Teníamos todo el 7º piso bloqueado para ti.
El informante no existe, Marcus. Era una trampa del otro lado. Lo sentía 3 bloques de distancia. No iba a entrar al cuarto de alguien más. El rostro de Marcus pasó exactamente por las expresiones por las que el rostro de un consigliere leal se supone que debe pasar. Preocupación, comprensión, un destello de orgullo por los instintos del jefe. Tristán vio la actuación de la manera en que un hombre ve una obra de teatro que ya leyó. Inteligente, dijo Marcus. Maldita sea. Inteligente. Los retiro ahora mismo. Bien. ¿Y Marcus? Sí, jefe. Quiero el nombre de quien arregló ese informante en mi escritorio para mañana por la mañana. Tristán lo dijo fácilmente, como una orden pequeña sin importancia, el tipo que un jefe cansado da de camino a las escaleras. Observó los ojos de Marcus por medio segundo más de lo que era cortés. Nada los cruzó. Absolutamente nada. Eso, más que cualquier otra cosa, lo confirmó. Lo primero que haga mañana, dijo Marcus. Tristán pasó junto a él por el corredor, junto a los retratos de 3 generaciones de hombres Val colgados a lo largo de la pared del pasillo, junto al encuadre en blanco y negro de su propio padre a los 28 años, y entró a su estudio. Cerró la puerta detrás de él y se quedó ahí de pie con la espalda contra ella sin encender la lámpara. En la oscuridad, miró la pared de fotografías. ¿Cuántas otras veces, pensó, ha estado Marcus sentado en la silla frente a mí mintiendo sobre un envío, sobre un rival, sobre un hombre que necesitaba desaparecer? ¿Cuántos de mis propios soldados están enterrados bajo las órdenes de alguien más, usando mi nombre como una placa de identificación? No dejó que llegara la rabia. La rabia, lo sabía, ardía fuerte y brevemente. Lo que necesitaba era más frío. Más tarde, abajo, la cocinera sirvió una cena tardía que Marcus le había pedido que guardara. Vino de la bodega. Marcus contó una historia que había contado antes sobre un sacerdote en Bailey y un Cadillac robado. Y en el remate, Tristán se rió. Y la risa sonó exactamente como había sonado 2 años atrás, cuando todavía creía en el hombre que contaba la historia. Al otro lado de la mesa, Marcus les sirvió otra copa a ambos. En el silencio detrás de su sonrisa, Tristán Vale comenzó la lista. Reyes. Callahan. Ortega. Los 2 nombres más nuevos de la carpeta. ¿Quién hubiera manejado el papeleo de las Caimán? ¿Quién hubiera conocido el horario del conductor? ¿Quién hubiera puesto las manos en el cerrojo de la casa de seguridad en Dai? Y en la cima de la lista, con una tinta que no se borraría, el hombre rellenando su copa. A las 4 de la mañana, en Bensonhurst, un restaurante de esquina llamado Rosarios había estado cerrado durante 17 años. En papel, seguía pagando impuesto predial a una empresa que pagaba impuesto predial a otra empresa que, en el fondo de la cadena, pertenecía a la familia Val. El letrero sobre la puerta todavía decía pasta fresca desde 1962. Las ventanas estaban cubiertas con papel artesanal café. El cerrojo de la puerta trasera se abría con solo 3 llaves en el mundo. Tristán llegó primero. Preparó café en la vieja cafetera de estufa que el dueño anterior había dejado. La cocina olía a aceite rancio y ajo muy leve. El fantasma de 100.000 almuerzos de domingo. Tristán había comido en esta habitación de niño, sentado en las rodillas de su padre. No pensó en eso ahora. Dom llegó por la parte trasera a las 4:12. Bella a las 4:15, con un abrigo diferente al que llevaba en el callejón. El cabello recogido. El maletín más grueso. Se sentaron en una de las 4 mesas aún vestidas con mantel de cuadros. Tristán deslizó el USB por la madera entre ellos. No tuvo que explicar qué era. A Dom se lo había dicho en 2 frases en el auto camino de regreso a la mansión esa noche. Bella ya había sido informada en una llamada de 3 minutos desde un teléfono que ya no existía. Dom conectó el pendrive en la laptop de Bella. Bella giró la pantalla para que todos pudieran ver. Abrió transacciones, fue desplazando. Su cara no se movió. Era abogada. Su cara había sido entrenada para no moverse. Abrió traidores. Dom leyó la lista. La leyó 2 veces. El color abandonó su cara la segunda vez. Dios mío. Su voz salió ronca.
Reyes. Callahan. Ese es Ortega. Ortega fue portador del féretro en el funeral de tu padre. Tristán. Ortega cargó a tu padre. Lo sé. El dedo de Dom se detuvo en la cima de la pantalla. No dijo el nombre que estaba ahí. No podía. Marcus, dijo Dom finalmente. Lo sé, Dom. El viejo consigliori se recostó en la silla y presionó los talones de ambas manos contra sus ojos. Por un minuto completo no habló. Cuando bajó las manos, sus ojos estaban rojos, pero no de lágrimas. Dom Russo no lloraba por los traidores. Los lloraba como un hombre llora a un hijo al que había advertido. Tu padre, dijo Dom finalmente, debería haberle roto el cuello a su hermano el año en que Marcus tenía 9 años. Se lo dije. Se rió de mí. Bella había estado callada. Habló ahora con calma, y esa calma no era frialdad. Era disciplina. Legalmente, la carpeta de transacciones es un arma. 47 millones en movimientos fuera de libros, fechados, enrutados y rastreables hasta 6 personas nombradas, una de las cuales es tu consigliori. En un juzgado, podría acabar con Marcus Doyle en una tarde. Pero si llega al juzgado, llega también al resto de ustedes. Cada rincón de la organización que generó el dinero del que se robó. Le entregas esto a un fiscal. Te entregas a ti mismo con ello. No hay versión de un juicio público en el que Marcus se vaya solo. Tristán asintió una vez. Ya había hecho ese cálculo en la oscuridad la noche anterior. Entonces no se lo entregamos a un fiscal. No se lo entregamos a un fiscal. Bella estuvo de acuerdo. Dom levantó la vista. ¿Entonces qué? Tristán puso las palmas planas sobre la mesa. Le dejamos seguir creyendo que está funcionando. Ambos se quedaron quietos. Él cree que no fui a Blackwood porque me asusté. Cree que estoy sacudido. Cree que no sé sobre la cuenta de las Caimán, los 6 nombres, ni el pendrive. Por el momento, todo eso es verdad desde su lado de la mesa. Dejamos que se quede así. Dom frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo? El suficiente para encontrar la mano de afuera. Los ojos de Bella se agudizaron. ¿No crees que actuó solo? Marcus Doyle no esconde 47 millones en una cuenta en el exterior él solo. No tiene la red. No tiene el papel. Alguien le dio la cuenta. Alguien le está dando protección. Alguien iba a heredar el reino junto con él. Tristán giró su taza de café un cuarto de vuelta en el plato. Quiero a ese alguien en la mesa la misma noche que a Marcus. Dom y Bella se miraron el uno al otro. Era el tipo de mirada que 2 viejos colegas intercambian cuando uno de ellos está a punto de nombrar al monstruo, que ambos han estado fingiendo no ver. Víctor Cain, dijo Dom. Tristán no reaccionó. Jersey, continuó Dom. Familia Cain. 3 años ahora. Cada envío que perdemos. Cada comisaría que de repente nos recuerda. Cada juez al que podíamos llamar antes, tiene una huella de Caín una vez que miras bien. Pensé que era presión desde afuera. Estaba equivocado. Era presión desde afuera y una puerta abierta desde adentro. Tristán levantó su taza, bebió, la dejó. Entonces esto no es traición, caballeros. Su voz era muy tranquila. Esto es una guerra. Disfrazada con traje de funeral familiar. Plantada dentro de mi propia casa. Esperando el momento en que yo camine por una puerta con la espalda vuelta. Bella cerró la laptop lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Los ojos de Tristán no se apartaron de la pantalla en blanco. Todo. A partir de ahora. La casa de seguridad estaba al final de un camino privado en el condado de Westchester, medio escondida por un grupo de robles que habían perdido sus hojas temprano ese año. Sin buzón de correo, sin dirección en la puerta. El título pertenecía a una corporación fantasma que se había formado 9 años atrás para exactamente un propósito. Y nadie dentro de la organización vale excepto Dom, Bella y ahora el propio Tristán había sabido jamás el nombre de ella. El Dr. Morris había venido y se había ido para el amanecer. Había dejado atrás un nebulizador, una receta fresca,
Instrucciones escritas con las letras de molde ordenadas de un hombre que había crecido llenando fichas hospitalarias. Y la tranquila garantía a Bella de que el niño había sido alejado del borde antes de que algo permanente le hubiera sucedido a los pequeños pulmones. Luego Morris había sido llevado de regreso sin que jamás le dijeran dónde había estado. Ellie dormía. Dormía de la manera en que duerme un niño cuando un cuerpo finalmente recibe el mensaje de que la emergencia ha pasado y la respiración puede llegar sin tener que luchar por ella. Nora no había dormido. Estaba sentada en un sillón jalado junto a la cama de Ellie, con las rodillas recogidas bajo ella, la mano envuelta alrededor de la mano más pequeña de Ellie sobre el edredón. Nora había rechazado la comida que Bella había puesto en la mesa 2 veces. La tercera vez, se había comido la mitad de una tostada porque Bella había dicho tranquilamente que Ellie se sentiría mejor si despertaba y veía que su hermana había comido. Nora le creyó. A las 9 de la mañana, un coche subió por el camino de entrada, el suave crujido de los neumáticos sobre la grava. La cabeza de Nora se levantó. Su mano libre fue al pequeño bolsillo de sus jeans, donde no tenía nada con que defenderse y lo sabía de todas formas. La puerta al final del pasillo se abrió. Pasos que Nora no conocía todavía lo suficientemente bien para reconocer. Una voz en la cocina, la de Bella. Otra voz, baja, respondiendo. Luego la segunda voz se acercó. La puerta del cuarto de Ellie se empujó abierta sin golpear y Tristán Vale entró. Tristán había cambiado de ropa. El largo abrigo negro había desaparecido. En su lugar, un suéter gris oscuro y un saco de lana doblado sobre el brazo. Tristán lucía, por primera vez desde que Nora lo conoció, como un hombre que podría vivir en algún lugar. Sobre su hombro llevaba una pequeña mochila azul marino. La puso al final de la cama de Ellie y se bajó a una rodilla junto a ella para no ser más alto que la niña en la silla. ¿Cómo estuvo él?, dijo Tristán suavemente. Durmió, respondió Nora. El doctor dijo que sus pulmones están mejor. ¿Bien? Tristán abrió la mochila despacio. Lo hizo de la manera en que un hombre abre algo que quiere que ella lo vea abrir, no de la manera en que un hombre maneja un paquete con prisa. Sacó, uno a la vez, una caja de 12 crayones nuevos, todavía sellada. Un libro de páginas para colorear con dinosaurios en la portada. Un pequeño conejo de peluche con orejas largas y una pata remendada, claramente elegido porque parecía ya amado. Un libro de capítulos con lomo plateado, El jardín secreto. Un adhesivo dorado en la esquina que decía que era para lectores de 8 años en adelante. Y en el fondo, una caja de papel blanco de una farmacia. Adentro, en una fila ordenada, 12 inhaladores idénticos naranja y azul. Un año entero de respiración. Nora no habló. Ellie se movió, abrió los ojos, vio a Tristán arrodillado junto a la cama. Esta vez no se estremeció. Miró el conejo con la pata remendada. Luego miró al hombre que lo sostenía. La comisura de la boca de Ellie se levantó. La primera sonrisa que Tristán había visto en su cara. No era mucho. Apenas era algo. Traspasó a Tristán de parte a parte. Tristán puso el conejo suavemente en el edredón dentro del arco del brazo del niño. Ellie lo jaló cerca sin decir una palabra y cerró los ojos de nuevo. La pequeña sonrisa todavía ahí. Tristán se puso de pie. Nora no había apartado los ojos de él en todo ese tiempo. Señor. Tristán giró. Usted es un hombre malo, ¿verdad? Nora no lo preguntó llorando. Lo preguntó de la manera en que un niño pregunta si el cielo va a llover, queriendo la verdad, porque ya tenía que planear para ello. Tristán estuvo callado por un largo tiempo. No se sentó. No adornó la respuesta. No le mintió. No soy un buen hombre, Nora. He hecho cosas que ningún hombre bueno hace. Pero sé la diferencia entre una persona que merece vivir y una persona que no, y tú y tu hermano merecen vivir, más que nadie que haya conocido en mucho, mucho tiempo. Nora estudió su cara. Se tomó su tiempo. Luego, muy calladamente, dijo, papá solía decir casi lo mismo sobre ti. Decía que tenías tus propias reglas. Decía que las reglas eran la razón por la que podía dejarnos contigo. Tristán dejó de respirar. Thomas Bennet no había sido un contador descuidado.
Thomas Bennet había sido un hombre que, sabiendo que estaba a punto de morir, había mirado a cada ser humano que conocía en el mundo y había elegido, de entre todos ellos, el nombre de un jefe de la mafia para ponerlo al fondo de la última oportunidad de sus hijos. Un hombre no hace esa elección por accidente. Tristán miró a la niña pequeña en el sillón, y finalmente entendió la forma completa de la confianza que se había depositado en sus manos junto con él. USB en ese sótano la noche anterior. No había sido salvado al azar. Había sido seleccionado. A las 3 de esa tarde, Tristán estaba de vuelta detrás del escritorio de nogal en la mansión de Long Island, vistiendo una camisa que había sido planchada esa mañana por un ama de llaves que no sabía que su empleador había dormido 4 horas en las últimas 36. Tristán mismo convocó la reunión por teléfono de casa a 6 capitanes. Sin aviso previo, sin explicación. Vengan. Eso solo ya pondría los nervios de Marcus de punta. Un jefe que no explica es un jefe que ya decidió algo. Llegaron por separado entre las 4 y las 4:15, estacionaron en el lazo de grava y fueron entrando al estudio uno por uno. Dom estaba parado junto al aparador. Imperturbable. Sin servir nada. Tristán estaba sentado detrás del escritorio con las manos planas sobre el tapete de cuero verde y el saco, abotonado de la manera en que su padre le había enseñado. Un hombre que se abotona el saco para sus propios hombres les está diciendo que esto no es una cena. 6 caras. Tristán las fue recorriendo. Marcus Doyle a su derecha inmediata, como siempre. Recién afeitado. Expresión de un hombre ligeramente preocupado por un jefe al que aprecia. Reyes el segundo a la derecha, la voz del 7º piso de Blackwood. Sentado de la manera en que se sienta un hombre que pasó la noche fingiendo estar en un lugar donde no estaba. Callahan a la izquierda. Corpulento. Risueño. La carcajada amplia de un hombre de quien nadie sospecha que sea inteligente. Tercer nombre en la lista de la carpeta. Luego 3 más, Perón, Demo, Vitali. 2 de ellos Tristán ya los había absuelto en su propio corazón. El tercero todavía lo estaba leyendo. Tristán dejó que el silencio cayera sobre ellos un segundo extra. Luego habló. Algo ha llegado a mi conocimiento en las últimas 48 horas. Quiero informarles antes de que se extienda. 6 pares de hombros se relajaron ligeramente. Informarles. El lenguaje de la inclusión. El lenguaje que usa un hombre cuando confía en la sala. 3 de ellos lo creyeron de inmediato. Los otros 3 eran demasiado buenos en esto como para no levantar un escudo. Un viejo contador nuestro. Bennet. La mano derecha de Marcus estaba sobre la mesa, con la palma hacia abajo, como correspondía. Tristán no miró la mano. Miró la cara. Algunos de ustedes lo recuerdan. Hombre tranquilo, llevaba los libros mucho tiempo antes de retirarse. Recuerdan que falleció hace 3 semanas. Pequeños asentimientos alrededor de la mesa. Reyes, demasiado rápido. Callahan, demasiado lento. Ayer me llegó información, continuó Tristán, con la voz fácil, casi aburrida. De que Bennet no se fue tan limpiamente como nos dijeron. Al parecer dejó algo atrás. Un pendrive. Registros. Nuestros registros. Y al parecer ese pendrive todavía puede estar dentro de Blackwood Heights. Tristán no levantó la voz. No se inclinó hacia adelante. Dejó que la frase aterrizara sobre el tapete de cuero verde en una sala callada con todo el peso de un vaso de agua que se pone sobre la mesa. Alrededor de la mesa, nada. Y debajo de la mesa, exactamente donde Tristán ahora observaba en su visión periférica sin girar la cabeza, el pulgar de Marcus Doyle golpeó la superficie de madera 3 veces. Ta. 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 Una vez al año como máximo, un hombre llega a ver la verdadera forma de otro hombre que ha conocido durante una década. Tristán tenía 11 años cuando por primera vez había notado que el pulgar de su primo hacía eso en un banco de iglesia la mañana de un funeral. Mientras Marcus le mentía a la madre de Tristán sobre el paradero de una copa de comunión robada. El ritmo de un niño atrapado que está calculando cómo salir. 11 años. 26 años atrás. El pulgar nunca había dejado de creer que el ritmo funcionaba. Tristán no dejó que sus ojos bajaran.
No dejó que su cara mostrara lo que había visto. Mañana por la mañana, dijo Tristán, quiero un equipo de nuevo adentro de ese edificio. De arriba a abajo, cada piso, cada unidad, cada armario de almacenamiento. Quiero ese pendrive en mi mano para el mediodía. Si ya se fue, quiero saber quién lo tomó y a dónde fue. Jefe. La voz de Marcus entró suave como crema. Ya mandamos 2 rastreos allá adentro. Está condenado. No hay nada. Entonces rastréalo una tercera vez. Marcus sostuvo la mirada de Tristán una fracción demasiado larga. Asintió. Entendido. Reyes, tú diriges el equipo. Sí, jefe. Tráeme el pendrive personalmente. No a Marcus. No a Callahan. A mí. En este cuarto. Para el mediodía. Nadie en esa sala pasó por alto la forma de lo que acababa de hacer. Tristán había sacado a Marcus de la cadena de custodia sin nombrarlo. Hecho suavemente, de manera conversacional. Un jefe agilizando un trabajo sensible. Un hombre que no estaba en la lista no hubiera sentido nada. 3 hombres en esa mesa sintieron el suelo moverse medio centímetro debajo de sus pies y mantuvieron sus caras muy quietas. Tristán se puso de pie. Eso terminaba la reunión. Fueron saliendo. Marcus le apretó el hombro al pasar y dijo, descansa un poco, Tris. Te ves destrozado. Lo haré. La puerta se cerró. Tristán se quedó junto a la ventana y observó la fila de autos serpentear por el camino hacia las puertas. Dom se acercó a su lado sin hacer ruido. Cada llamada, dijo Tristán calladamente, con los ojos en las luces traseras que se alejaban. Cada número, cada contacto, cada segundo de sus próximas 24 horas. No me importa cómo lo hagas. Ya está en marcha. Tristán asintió una vez. Solo entonces se permitió pensar en un pulgar golpeando 3 veces sobre una mesa de madera. Las luces traseras del coche de Marcus no llevaban 20 minutos al final del camino cuando la gente de Bella estaba dentro de su señal. Bella no usó equipos de la familia Val para eso. Usó un equipo de 3 personas que retenía en privado desde una oficina sobre una panadería en Jackson Heights. Gente cuyos nombres no aparecían en ninguna nómina que pudiera rastrearse a Tristán. Habían estado esperando el número desde el amanecer. En el momento en que el teléfono de Marcus hizo ping en una torre rumbo al oeste por la autopista expresa de Long Island, empezaron a registrar. La primera llamada que Marcus hizo el mismo manos libres desde el coche era un número que no coincidía con ningún contacto en ninguna base de datos que la familia Val tuviera. Sin línea de negocio, sin celular personal listado en ningún formulario de impuestos ni escritura de propiedad en el área triestatal. Un teléfono de prepago activado 4 meses antes. Usado desde entonces en promedio 2 veces a la semana. Bella llevó la grabación a Rosarios a las 3:17 de la mañana. Tristán ya estaba allí. No había ido a casa. Se había sentado en el restaurante cerrado durante 6 horas con una taza de café que había preparado y no había tocado, y con las luces apagadas y una mano descansando sobre la parte superior de la vieja mesa de madera. Bella no habló. Puso su laptop, la giró para que los altavoces le dieran a Tristán, y le dio play. El motor de un coche en velocidad. El suave siseo de una autopista a través de una ventana cerrada. Luego la voz de Marcus, tranquila como agua de lago. Dice que hay un pendrive. Dice que Bennett lo dejó. Una pausa. Una segunda voz respondió. Mayor. Ronca. La voz de un hombre que fumó mucho tiempo atrás y todavía dejaba el daño quedarse en su garganta para causar efecto. ¿Dónde cree él que está? En Blackwood. Va a mandar un equipo de rastreo al amanecer. Y está allí. No sé dónde está. La voz de Marcus no se quebró. Se hizo más dura. Entró a ese edificio anoche. Salió. Algo está fuera de lugar. O sabe algo o no sabe. No puedo leerlo. Voy a adelantar el calendario. ¿Cuánto? 3 días. Una pausa más larga. La segunda voz de nuevo. Más lenta ahora, sopesándolo. Si lo adelantas 3 días, lo haces descuidado. Mejor descuidado que tarde.
Bien. Lo llevas limpio como acordamos. Sin cuerpo, sin historia. Y tu 30% se limpia en la semana. Afuera, misma estructura. Entendido. Marcus. Sí. Si él sale caminando de lo que hagas a continuación, ninguno de los dos sale caminando de lo que viene después. ¿Me entiendes? Te entiendo, Víctor. La grabación terminó. Bella cerró la laptop. No miró la cara de Tristán. Dejó que el silencio trabajara. Tristán no se movió. No se levantó. No maldijo. No metió el puño a través de la madera de la mesa que había estado en ese restaurante desde los tiempos de su abuelo. Sus manos permanecieron donde habían estado durante 6 horas. Con las palmas hacia abajo, la derecha descansando tranquilamente sobre la izquierda. Ponla de nuevo. Bella la puso de nuevo. Otra vez. La puso una tercera vez. Cuando terminó la tercera vez, Tristán finalmente se movió. Levantó su café, lo bebió. Estaba frío. Lo bebió de todas formas. 30%, dijo en voz baja. 30% de la familia Val para Marcus. El resto para Víctor Caín. Sí. No solo me iba a matar, Bella. Me iba a vender. Sí. Dom había entrado en algún punto durante la segunda reproducción. Estaba ahora en el umbral entre el comedor y la cocina, una mano en el marco, la otra a su lado. Dom había escuchado la voz de Víctor Caín en su vida una vez, 30 años atrás, al otro lado de una sala de espera de hospital mientras el padre de Tristán luchaba contra una pulmonía. Dom nunca la había olvidado. Ha estado esperando, dijo Dom, mucho tiempo. Tristán giró la cabeza hacia el viejo hombre. Dom, necesito que me digas algo. Con honestidad. De la manera en que le decías las cosas a mi padre. Lo que sea, jefe. ¿Por qué me odia Marcus tanto? Dom exhaló. No fue un suspiro. Fue el soltar de un aliento que había estado reteniendo durante 20 y tantos años sin ponerlo jamás en palabras. Tu abuelo tenía 2 hijos, Tris. Tú lo sabes. Tu padre, Michael, y su hermano menor, Paulie. Marcus es el hijo de Paulie. Tu abuelo eligió a Michael. Eligió a tu padre para sentarse a la cabeza de esta mesa. Y se lo dijo a Paulie en un bautizo frente al sacerdote y la mitad de los tíos. Paulie nunca lo superó. Se bebió hasta una tumba temprana para cuando Marcus tenía 9 años. ¿Y Marcus? Marcus creció en la misma cuadra que tú. Te vio ir a la escuela privada en el mismo coche en que él iba a la pública. Y todo el tiempo su madre le decía cada noche que la silla en la que tú ibas a sentarte un día le había sido robada a su padre. La voz de Dom se endureció. No te odia, Tristán. Odia una decisión que su propio abuelo tomó en los años 60. Tú simplemente eres la cara que esa decisión está usando. Tristán se quedó muy quieto. Entonces no solo estoy tumbando a un traidor, ¿verdad? No, jefe. Estás cerrando una herida que quedó abierta antes de que tú nacieras. Tristán dejó la taza vacía sobre la mesa. Su voz, cuando llegó, fue casi suave. Bien. Cerrémosla. Tristán durmió 90 minutos en la oficina trasera de Rosario sobre un sofá de cuero que olía a tabaco de pipa. Se despertó a las 6:40, se lavó la cara en el fregadero de la cocina. Y le pidió a Dom que lo llevara por la autopista del río Hutchinson hasta Westchester antes de que el tráfico de la mañana se cerrara. No le dijo a Bella a dónde iba. No le avisó a la casa. No usó el teléfono de emergencias. Simplemente fue. La casa de seguridad estaba tranquila cuando Tristán cruzó la puerta principal. El nebulizador zumbaba suavemente en algún lugar del pasillo. La asociada de Bella, una mujer llamada Paulina que había sido paramédica en Cracovia antes de ser cualquier otra cosa, estaba leyendo en la mesa de la cocina y se levantó sin decir una palabra cuando lo vio. Paulina señaló hacia la sala de sol. No necesitó decir nada más. Nora estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, el nuevo libro para colorear abierto frente a ella, un crayón verde en la mano. El conejo de peluche de pata remendada estaba recostado contra su rodilla, mirando hacia afuera como si le hubieran asignado un trabajo.
Nora levantó la vista cuando la puerta corrediza se abrió. No sonrió. Todavía no estaba lista para eso. Pero sus hombros bajaron medio centímetro. Y Tristán, que había aprendido a leer hombros antes de aprender a leer libros de contabilidad, sintió ese medio centímetro como una bienvenida. ¿Cómo está él? Mejor. Nora miró hacia el pasillo. ¿Comió avena? Preguntó si ibas a volver. Dije que lo haría. Le dije eso. Tristán se sentó en la alfombra, no en una silla. Dobló sus largas piernas de la manera en que lo hace un hombre que no se ha sentado en el suelo en 20 años y está decidido a no demostrar que le cuesta. Necesito preguntarte una cosa más, Nora. Después no tienes que pensar en nada de esto por mucho tiempo. De acuerdo. Nora cerró el libro para colorear y puso el crayón encima de él. De acuerdo. Cuando te contrataron para vigilarme, cuando Marcus Doyle fue al motel y te hizo la oferta, y mientras hacías los mandados, Marcus fue el único hombre que conociste, o alguien más estuvo alguna vez presente. Nora pensó. No se apresuró. Cerró los ojos de la manera en que Tristán la había visto cerrarlos en Blackwood Heights, como si se estuviera caminando de regreso por un pasillo paso a paso. Hubo otro. Cuéntame. Solo vino una vez, al principio. En el restaurante de la Cuarta Avenida, el del letrero azul. El señor Doyle lo trajo. No habló mucho. Solo me miró, y luego le dio al señor Doyle un sobre por debajo de la mesa. Y el señor Doyle me sacó el dinero de la primera semana de él. Nora frunció el ceño. No me gustó. Descríbemelo. Nora se tomó su tiempo. Alto. Más alto que tú, quizás. Mayor. El cabello gris en los lados pero todavía oscuro en la parte de arriba, como sal y pimienta. ¿Tenía? Nora hizo una pausa, tocó el lado de su propio cuello, justo debajo de la oreja. Un tatuaje aquí. Pequeño. Era una serpiente. Una pequeña serpiente negra enrollada como si estuviera dormida. Tristán no se movió. No parpadeó por un largo momento. La pequeña serpiente negra enroscada no era un tatuaje que Sergio Mancini hubiera elegido. Era un tatuaje que Sergio Mancini había recibido de su propio tío en un sótano en Newark en la primavera de 1984. La noche en que Sergio fue hecho miembro de la familia Cain. Cada capo que Víctor había ascendido desde entonces había sido marcado de la misma manera, el mismo lugar, la misma tinta. Era lo más cercano que Víctor Cain tenía a un escudo de armas familiar. Sergio Mancini. Serpiente. La mano derecha de Víctor. El hombre que manejaba personalmente cada pieza del negocio de Víctor que requería negación plausible y lealtad, absoluta al mismo tiempo. El hombre que había conocido a una niña en un restaurante de Brooklyn y pagado su cooperación con un sobre. Ese no era un trato que Marcus Doyle hubiera cerrado solo. Ese era un trato que Víctor Cain había firmado a través de su propio hombre 3 meses antes de que el golpe en Blackwood debía tener lugar. Tristán miró a la niña frente a él y entendió que Nora acababa de entregarle sin saberlo el hilo que ataba el lado de Nueva York de la conspiración con el lado de Nueva Jersey en un solo nudo. Un nudo que ningún juzgado necesitaría ver jamás, porque el nudo era suficiente para él. ¿Nora? Nora levantó la vista hacia él, insegura ahora, leyendo el largo silencio. Lo hice bien. Su voz había vuelto a ser pequeña. Recordé bien. La mano de Tristán subió despacio, porque había pasado tanto tiempo desde la última vez que había hecho esto que su cuerpo no recordaba la coreografía. Tristán puso su palma sobre la corona de la cabeza de Nora. Sus dedos eran grandes contra su cabello. Su toque fue tan ligero que Nora habría tenido que concentrarse para sentir el peso de él. Fue el primer gesto suave que había hecho hacia un niño en toda su vida adulta. No solo lo hiciste bien, Nora. Su voz era baja, por una vez, sin guardia. Acabas de salvar más vidas de las que jamás sabrás. Nora miró hacia él. Y por primera vez desde que un farol de batería había lanzado luz amarilla sobre su cara sucia en ese sótano, Nora Bennett sonrió. Una sonrisa real. Pequeña, rápida, que se fue pronto. ¿Pero real? Esa tarde, los tres se reunieron en la oficina trasera de Rosarios por tercera vez en 2 días.
Tristán había traído un mapa. Normalmente no traía mapas. Prefería guardar la geografía en su cabeza. Esta noche era diferente. Esta noche todo tenía que estar sobre papel para que ningún detalle viviera solo dentro de la memoria de un hombre. Tristán extendió el mapa sobre el viejo mantel de cuadros. Brooklyn, el frente de agua al sur de Red Oak, el muelle 94, un atracadero comercial abandonado que la organización Val poseía a través de una cadena de empresas fantasma. No había estado operativo en 6 años. Marcus conocía el muelle. Marcus había aprobado su compra alguna vez. Marcus lo creería. Tristán golpeó el centro del muelle con un dedo. Aquí. 2 noches a partir de ahora. Las 3 de la mañana. Dom miró el mapa, luego a Tristán. ¿Qué pasa 2 noches a partir de ahora? A las 3 de la mañana. Es donde le digo a Marcus que voy a reunirme con un hombre senior de Filadelfia que me ha ofrecido información sobre una filtración dentro de nuestra organización. La reunión es discreta. Sin lugartenientes. Le digo a Marcus que solo lo llevo a él porque solo confío en él. Bella ya lo vio. Sus ojos se oscurecieron. Le estás ofreciendo la escena. Le estoy ofreciendo la escena. Marcus no lo hará él mismo. Llamará a Caín en menos de 1 hora. Caín enviará a Sergio Mancini. Sergio traerá tiradores. Marcus estará parado junto a ellos y se llevará el crédito. Marcus hablará antes de jalar el gatillo. Los hombres como Marcus siempre hablan antes de jalar el gatillo. Es el único pedazo del momento que ha estado esperando 26 años para disfrutar. Dom puso ambas manos planas sobre la mesa. No. Tristán no levantó la vista. Dom, no, Tristán. Escúchame. ¿Quieres pararte en un muelle en la oscuridad solo y dejar que un hombre con un arma cargada se te acerque? ¿Y quieres confiar en que cualquier ventana que preparemos para que Dom Russo y el FBI entren se abre en él? Segundo correcto. Un paso fuera de lugar. Un tirador que dispare antes de la señal. Un golpe de viento que lleve una voz en la dirección equivocada. Estás muerto en un muelle que pertenece a tu propia familia. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué le digo a esos 2 niños en Westchester? La habitación se quedó quieta. Bella no habló. Conocía a Dom desde hacía 12 años. No le había escuchado subir la voz a Tristán ni una sola vez en todo ese tiempo. Tristán levantó los ojos al rostro del viejo consigliori. Lo sé, Dom, entonces usa el pendrive. Tenemos 47 millones de evidencia, 6 nombres, enrutamientos internos. Metemos a Marcus en una sala. Le ponemos el libro de contabilidad de las Caimán. Se lo entregamos a nuestra propia gente de la manera en que tu padre manejaba a los traidores. Nadie se para en un muelle. Nadie muere esta noche ni ninguna otra noche. ¿Y Víctor Caín? La boca de Dom se cerró. Dom, si manejamos a Marcus internamente, Caín se va libre. Caín vuelve a casa a Nueva Jersey, se sienta en su propia mesa, y espera 6 meses. Luego encuentra otro Marcus. Quizás uno mejor. Quizás un Reyes que no hemos atrapado todavía. Quizás alguien que ni siquiera hemos ascendido. Y 1 año a partir de ahora, o 2, es mi funeral. Y esos 2 niños están sentados en la primera fila de una iglesia. Y el hombre que firmó la orden está comiendo en Fort Lee. Tristán se inclinó hacia adelante sobre el mapa. Si solo tomamos a Marcus, cerramos la mitad de la herida. Caín la vuelve a abrir la próxima vez que se aburra. No quiero pasar los próximos 10 años de mi vida esperando el próximo golpe. Quiero a los 2 en el suelo la misma noche, con vídeo, con audio, con esposas federales, con una cadena de evidencia que ni el hijo de un senador podría deshacer. El silencio en la habitación se sostuvo. Bella habló primero, calladamente, como una mujer poniendo la mano sobre una estufa para ver qué tan caliente estaba. Hay una manera de hacer esto en la que tú nunca estés solo en el muelle. Ambos hombres la miraron. Un micrófono. No uno ordinario. Tengo un contacto en el buró. Lo tengo desde hace 7 años. Es el único agente federal al que Tristán jamás le ha pasado información a través de mí. Y nunca nos ha quemado.
Ha estado esperando algo exactamente así. Una oportunidad para poner a Víctor Caín en una sala con pruebas durante más tiempo del que yo lo he conocido. El agente Hallis. ¿El agente Hallis?, repitió Tristán. Hallis traerá vigilancia. Audio. Vídeo de lente larga desde la azotea del silo de granos al otro lado de la cuenca. Un equipo táctico preparado en un almacén a una cuadra al este. Lo suficientemente cerca para llegar al muelle en menos de 40 segundos después de una frase clave. 40 segundos. La mandíbula de Dom trabajó. 40 segundos es toda una vida con un arma apuntándole. Sí, Dom, lo es. La voz de Tristán era plana. Absoluta. Sé lo que son 40 segundos. He pasado 40 segundos mirando a hombres que estaba a punto de terminar. Tengo una idea mejor que la mayoría de la gente de lo que puede hacerse en 40 segundos. Y les daré una razón para gastar esos 40 segundos hablando. Marcus hablará. Sergio hablará. Los hombres con una bala lista no se apresuran, caballeros. Saborean. Dom cerró los ojos. Dios nos ayude. No le estamos pidiendo a Dios, Dom. Le estamos pidiendo a Hallis. Tristán miró el mapa una vez más. 2 noches. Muelle 94. Las 3 de la mañana. Esta noche le doy a cada uno de ustedes su parte. Y luego no volveremos a hablar de esto sobre ninguna línea, en ninguna sala, a través de ninguna pared, hasta que estemos parados en él. Esa noche, Tristán fue a Westchester solo. No le dijo a nadie que iba. El teléfono de emergencias quedó oscuro en su abrigo. El reloj del tablero marcaba las 11:17 cuando dobló en el camino privado. Los primeros copos de nieve de la temporada habían empezado a caer a través de los faros en lentos e indecisos copos, el tipo de nieve que todavía no ha decidido si quedarse o no. Paulina abrió la puerta antes de que Tristán golpeara. No parecía sorprendida. Solo se hizo a un lado y dijo calladamente: el niño se acostó a las 9. Ella todavía está despierta. Lo sé. Tristán encontró a Nora en la sala de sol, no en la alfombra esta vez, sino acurrucada en el asiento junto a la ventana con las rodillas al pecho. El libro para colorear estaba cerrado en el suelo. El conejo de pata remendada estaba metido en el doblez de su codo. Nora miraba hacia afuera la nieve. Nora lo escuchó en el umbral antes de verlo. No giró. Está nevando, dijo. Lo veo. Eli nunca ha visto la nieve desde adentro de una casa cálida. Solo desde una ventana con cartón. Tristán cruzó la habitación. Se sentó en el otro extremo del asiento junto a la ventana, dejando espacio entre ellos, no porque quisiera distancia, sino porque Nora no le había pedido que la cerrara. Tristán había aprendido en 3 días a dejar que Nora decidiera dónde estaba el límite. Afuera del vidrio, una sola luz de seguridad atrapaba los copos cayendo a través de las ramas desnudas de los robles. Por un rato, ninguno de los dos habló. La nieve caía. En algún lugar de la casa, la calefacción chasqueó. «¿Vas a algún lugar esta noche?», dijo Nora. «Sí. A un lugar donde puede pasar». Tristán consideró mentirle. Miró el pequeño perfil de Nora contra la ventana oscura, la manera en que Nora se había trenzado sola el cabello esta noche porque nadie había estado allí para preguntarle si quería que se lo trenzaran, y decidió que no lo haría. No a Nora. ¿Nunca? Sí. Nora giró la cabeza hacia él. Sus ojos no estaban húmedos. Estaban muy firmes. Nora tenía 8 años y estaba cargando la conversación de la manera en que un adulto carga un vaso lleno, cruzando un cuarto lleno de gente. Puede que no regreses. Puede que no. Nora asintió una vez. No lloró. Simplemente tomó la información y hizo el pequeño y silencioso trabajo de hacerle espacio adentro de ella. El silencio que siguió no estaba vacío. Era el silencio de 2 personas que en 4 días habían descubierto que ninguno de los dos era muy bueno, mintiendo al otro, y habían dejado de intentarlo. Finalmente, Nora habló de nuevo. Su voz era más suave ahora, casi como si estuviera pasando algo frágil entre ellos. Papá solía decir algo. Nunca lo entendí mientras vivía. Creo que lo entiendo esta noche. Cuéntame.
Decía, una persona buena no es una persona que nunca hace el mal. Una persona buena es la que sabe cuándo parar y arreglarlo. Tristán no habló por un largo tiempo. Tristán había conocido la aritmética del ladrón a los 23. Había conocido el peso de un arma y la zona baja de la espalda a los 25. Había aprendido la química del miedo a los 30. En 14 años de mando, muchas personas le habían dicho muchas cosas para que las creyera. Nunca, en todo eso, había escuchado una frase que lo hubiera detenido tan limpiamente como la que una niña acababa de decirle en un asiento junto a una ventana mientras la primera nieve del año caía al otro lado del vidrio. Tristán metió la mano lentamente dentro de su abrigo. Del bolsillo interior, junto a la navaja doblada y el gastado clip de cuero del dinero de su padre, sacó un pequeño pin de plata. Uno viejo, no ceremonial, no decorativo, un simple óvalo del tamaño de una moneda de 25 centavos, con un escudo grabado en la cara que menos de 30 personas en el mundo podrían identificar de un vistazo. El escudo de la familia Val. El sello que su abuelo había recibido el día en que fue hecho, y su padre después de él. Y en la mañana de su 18º cumpleaños, en un comedor tranquilo con 3 tíos mirando, el propio Tristán. Tristán lo había usado dentro del abrigo cada día durante 19 años. No se lo había quitado en un avión, un funeral, una cirugía, ni por ninguna mujer. Tristán lo extendió hacia Nora en su palma abierta. Nora. Nora miró el pin. Luego miró la cara de Tristán. Quiero que lo guardes esta noche. Los dedos de Nora todavía no se movían. Si no he vuelto para el amanecer, si Dom Russo es quien viene por esa puerta en lugar de yo, quiero que le des este pin y le digas que yo te pedí que lo hicieras. Él sabrá lo que significa. Sabrá qué hacer por ti y por tu hermano después de eso. Él mantendrá la promesa que te hice en el callejón. Nora lo tomó con ambas manos, como si ya entendiera que lo que se le estaba pidiendo sostener no era un pedazo de plata. Era la parte de Tristán más difícil de soltar. Los pequeños dedos de Nora se cerraron alrededor del pin. Te lo devuelvo en la mañana, dijo Nora. Tristán la miró por un largo momento. Luego se puso de pie. No dijo adiós. Ninguno de los dos pronunció esa palabra. Tristán caminó hacia el umbral de la sala de sol. Allí se detuvo una vez y miró atrás a la niña pequeña en el asiento junto a la ventana, el conejo remendado, el pin de plata en su puño, la nieve aún cayendo detrás de ella. Luego se fue. Muelle 94. Las 3 de la mañana. El viento desde la cuenca tenía un frío que cortaba a través de la lana. Un banco de niebla había entrado desde el puerto una hora antes, lo suficientemente espeso para tragarse las lámparas de sodio a lo largo del malecón y dejar solo a los borrosos en el aire encima de ellas. El agua debajo del muelle golpeaba suavemente los pilotes con un ritmo lento y desigual. Tristán caminó solo a lo largo del concreto. Llevaba el largo abrigo negro de nuevo. Se lo había puesto deliberadamente. Un abrigo que Marcus había visto 1000 veces. Un abrigo que Marcus se reconfortaría viendo una última vez en la noche en que pensaba que iba a ganar. Bajo el abrigo, pegado a su piel, una delgada tira de polímero mate corría desde el centro del pecho hasta justo sobre su cadera. La gente de Hallis la había instalado en la parte trasera de una camioneta en un callejón de Van Brandt a medianoche. Grababa audio en 4 canales, transmitía en un quinto, y no registraba en ningún escáner que los hombres de Víctor supieran usar. A Tristán le habían dicho que seguiría funcionando incluso en el agua. No había preguntado a qué profundidad. Tristán se detuvo en el centro del muelle, con las manos sueltas a los lados, el aliento visible en el frío. Esperó 30 segundos. Luego, desde el fondo de la niebla, al otro extremo del concreto, escuchó el sonido de las puertas de los coches cerrándose. 2. Luego una tercera. Luego el suave crujido de zapatos sobre grava subiendo la rampa. 5 figuras emergieron. 4 atrás, escalonadas. Una al frente. Marcus Doyle vino de punta. Estaba sonriendo antes de que Tristán pudiera ver su cara claramente. Una sonrisa completa, sin fisuras. La sonrisa que no se le había permitido usar en ninguna sala de la casa de Tristán durante 26 años. La sonrisa de un niño en un bautizo a quien le dijeron que la silla le había sido robada a su padre. Detrás de Marcus,
A su hombro derecho, un hombre más alto, gris en los lados, oscuro arriba. Una pequeña espiral negra visible sobre el cuello de una chamarra de cuero. Sergio Mancini. 2 tiradores lo flanqueaban. 2 más seguían detrás, con las manos ya dentro de sus abrigos. Marcus se detuvo a 5 pasos de Tristán, lo suficientemente cerca para ser escuchado en la niebla. Lo suficientemente lejos para que si salía un arma, saliera cómoda. ¿Tristán? Marcus. He estado esperando, dijo Marcus, con la voz suave, casi tierna por ese minuto exacto. 15 años de mi vida. ¿Lo sabes? Lo sé. De verdad. Mi padre eligió al tuyo sobre el mío. Y luego tu padre te eligió a ti sobre mí. 2 decisiones. Has estado ensayando esta noche contra las 2 toda tu vida adulta. Debió haberme elegido a mí. Te eligió a mí porque conocía la diferencia. La voz de Tristán era tranquila. La diferencia es esta, tú habrías quemado la familia por la silla. Yo habría quemado la silla por la familia. Nos observó a los 2 en esa mesa desde que tenías 6 años, Marcus. Supo que nunca estuvo cerca. Algo feo cruzó el rostro de Marcus. Por un segundo sin guardia, el niño debajo del consigliere asomó, y el niño estaba furioso, y el niño era pequeño, y el niño tenía un arma. Marcus metió la mano dentro del saco y la sacó. Sergio Mancini rió. No fue una carcajada fuerte. Fue la risa suave y apreciativa de un artesano viendo trabajar a otro artesano. Nadie, dijo Sergio fácilmente, con la voz que Tristán había escuchado 3 noches antes en la grabación de Bella. Sin historia. Esa es la regla, Doyle. ¿Recuerdas la regla? La recuerdo. Marcus levantó el cañón. Subió despacio. Marcus quería el momento. Tristán lo había predicho, llevaba 26 años ganando el derecho a apresurarse, y estaba decidido a no apresurarse ahora. Tristán dejó caer los ojos a su propia muñeca. Una sola mirada a la cara del reloj de acero que su padre le había dejado. 2:59. 57 segundos. 56. 55. Tristán levantó la mirada de nuevo hacia los ojos de Marcus. Última oportunidad, Marcus. Baja el arma. Aléjate de este muelle. Te dejaré vivir. Te doy mi palabra. No conservarás la silla. No conservarás tu nombre. Pero conservarás la respiración. La sonrisa de Marcus se ensanchó. No estás en posición de ofrecerme nada. La voz de Tristán era muy tranquila. Lo sé. 48 segundos.